Entonces voy a empezar presentándoles brevemente el lugar donde yo trabajo, que es el Centro de Investigación para la Conservación de Colecciones, y estamos ubicados en el Museo Nacional de Historia Natural, y nuestro tema de investigación se concentra en el estudio de mecanismos de degradación y en el desarrollo de tratamientos de conservación. Yo soy parte del equipo de investigadores que se concentra en el color y los efectos visuales, y me han dado un fondo de 3 años para hacer mi doctorado en el estudio del Códice Borbónico. Y este será el contenido de mi presentación. Este es el contenido de mi presentación. Voy a empezar por darles un panorama general acerca del conocimiento actual que hay acerca del uso de la cochinilla en los códices mesoamericanos, y después les voy a presentar parte de mi trabajo en el Códice Borbónico y algunos de los experimentos que he realizado para poder entender lo que está inscrito en el códice y algunos comentarios finales. Entonces, por supuesto, es importante mencionar que la primera información que tenemos del uso de la cochinilla en los códices es a través de las fuentes históricas. El uso se ha mencionado ya en varias ocasiones durante esta presentación, y se trataba del conocimiento de los materiales de coloración en la sociedad mexicana en el siglo XVI. Sin embargo, no queda bien señalado en el texto, pero en las ilustraciones sí podemos ver los pigmentos que se utilizaban para pintar los códices. Entonces es a partir de estas fuentes que sabemos que los náhuatl utilizaban los insectos cochinilla para hacer pigmentos que eran rojo, rosa y naranja. Y la segunda fuente de información que tenemos en los códices mesoamericanos es a través del análisis del códice por sí mismo. Entonces, los primeros que les voy a mostrar son los dos códices. Uno que está el códice Corrier, y entonces no encontramos aquí ninguna traza de cochinilla, y solamente tenemos ocre rojo. Entonces, hemos tenido algunas fuentes históricas, códigos mixtecos. Hay un equipo italiano que también está estudiando códices europeos, y estos son los que se tienen en Europa actualmente. Y esta es una imagen del códice Cospi que estamos estudiando. Y pues no es de sorpresa encontrar que se ha detectado cochinilla en todas las pinturas. Es muy interesante el caso del códice Cospi, donde posiblemente esté mezclado con otro tinte y es otro material orgánico. Y en el Codex Frechery Medica tiene una tonalidad rosácea que quizás se haya obtenido de otro códice, y el códice Cospi y Freshwater-Meyer parece que tiene un tinte distinto que no es cochinilla, que se ha utilizado para crear ese tono, y en el caso del códice Sush-Nuttall es aparentemente laca roja y un componente amarillo el que se caracteriza. En dos casos encontramos una pintura café, y en ningún caso de esto se detectó cochinilla. Y finalmente, en un caso encontramos también una pintura púrpura, y se supone que debió haber sido preparada mediante una preparación con cochinilla. Y fue muy interesante ver que hay unos documentos postcolombinos que hemos analizado, y los contenidos de estos documentos son una mezcla de las culturas europea y mesoamericana, y también podemos ver que los materiales de la pintura roja es una mezcla de cochinillas. Entonces se utilizó cochinilla con ocre, vermellón y minio, que tienen distintos pigmentos, y también en el códice badiano se ha detectado
minio junto con cochinilla. Entonces, ahora voy a hablarles un poco más acerca del Códice Borbónico para quienes no lo conozcan. El Códice Borbónico es un manuscrito que fue comprado por la Biblioteca de la Asamblea Nacional, o sea, el Parlamento francés, en el año 1826. El nombre de este edificio es el Palacio Borbón y por eso se llama el Códice Borbónico. Y son 14 metros de papel que ha sido plegado para constituir 36 páginas, que está pintada solamente de un lado, y sus contenidos se pueden dividir en 4 secciones distintas, que son el calendario ritual y la parte religiosa. El primer calendario ritual le faltan 2 semanas de 13 días, que se llaman trecenas, y la última cuarta parte, que es una era de 52 años, está incompleta. Entonces, por lo menos le faltan unas 4 páginas al documento, pero lo más interesante es que justamente en medio, entre la segunda y la tercera sección, hay un cambio estilístico muy importante. El documento está comentado en español en las distintas secciones, en las 2 partes. Entonces, este es una muestra de algunas páginas de las primeras 2 secciones. Se puede ver que, aunque hay una diferencia muy grande, este es el número de la numeración de los días de las trecenas y esto es la numeración de los años del siglo. Entonces aquí vemos que las marcas son muy exactas y vemos que hay un predominio del uso del color rojo, y después está esta segunda sección y aquí está la primera página de la tercera sección y podemos ver que hay una diferencia muy grande. El uso de la superficie es muy grande, los colores también son muy distintos. Aquí pueden ver que el azul es mucho más claro en esta que aquí. Y de nuevo, si comparamos la sección 3 y la sección 4, se ve que es estilísticamente similar y los márgenes son azules, igual que en la 4, igual que en la sección 3. Entonces, bueno, los especialistas siguen discutiendo cuál es el estado preciso. Con base en, pensamos que puede ser alrededor de los años de la conquista española y pensamos que tiene una influencia europea aquí ya, porque aquí podemos ver que esta parte fue preparada para poder tener los comentarios españoles. Y esa es una de las razones. Y también porque hay demasiados espacios vacíos en estos lugares. Sin embargo, existe el consenso sobre su origen geográfico y definitivamente proviene del Valle de México. Y los objetivos científicos de mi estudio es poder realizar una caracterización material completa del sustrato, las pinturas, las tintas españolas y los materiales de conservación que se han utilizado. También la distribución espacial de estos materiales en el documento, en las distintas secciones, en las distintas partes y en las distintas páginas, y la posible detección y solución de problemas de conservación. Entonces, ahora quiero presentarles qué fue lo que hicimos y cómo preparamos esto. Entonces, en este tipo de estudio tenemos una variedad de instrumentos que nos brindan información sobre la estructura de los materiales y nos dan distintos niveles de caracterización y utilizamos distintos tipos de información. Hoy vamos a hablar principalmente del análisis a nivel molecular. Tenemos aquí 2 limitaciones con la instrumentación que podemos utilizar. La primera es que tenemos que utilizar puras técnicas no invasivas. No se nos permite tomar muestreos, ni siquiera podemos tocar el documento, y tenemos que trabajar dentro del cuarto seguro de la biblioteca. Y de lo que voy a hablar hoy es la espectroscopía de fluorescencia por rayos X, que es una técnica simple que mide la intensidad de la luz que refleja una muestra cuando tiene la longitud, en contacto con la longitud de onda. Y aquí
aquí vemos cómo tenemos la fuente de luz aquí en la muestra y vemos el reflejo de la luz y la fibra óptica que recoge la luz reflejada por la muestra. Y bien, los resultados de la caracterización de la pintura roja en el análisis elemental no arrojó elementos que pudieran vincularse a la presencia de minerales rojos en ambas partes. ¿Significa esto entonces que tiene que ser un tinte orgánico? Interesante en el caso de la segunda parte, en donde el color rojo es más denso, más intenso, hemos detectado cantidades más altas de potasio y mineral de hierro. No son los minerales rojos, sino más bien tenemos más información acerca de cómo se preparaba el tinte orgánico. Aquí tenemos un ejemplo de los dos espectros que se recabaron en la primera y segunda parte y se ve un poquito complicado, pero todos estos puntos aquí se encuentran reflejando el sustrato, el papel aquí, que es un papel amate, fibras vegetales con celulosa y cierta cantidad de yeso, y todo esto a partir del sustrato. Y bien, lo que es interesante aquí es que la pintura roja nos da esta figura de siempre presente y comúnmente asociado con la presencia de un tinte antraquinónico derivado de insecto. Esto es interesante porque, como dijimos ayer, es imposible distinguir los distintos insectos, pero si usamos argumentos históricos y de logística, podemos decir que es cochinilla mexicana. No es la química la que lo dice, es la evidencia histórica. Ahora, esto estaba presente también, se encontraba presente en la pintura roja también. Aquí tenemos las señales que indican los dos casos. También se encontró en la pintura beige que vemos aquí, en lo que se parecen muchísimo los dos, y también en la pintura color marrón de la primera parte que vemos aquí. Y en este caso es interesante porque tenemos otra característica del espectro que está mezclado con otro material colorante. Por otro lado, la pintura marrón, que está mucho más oscura en la segunda parte, no muestra las señales, ninguna de las señales. Más adelante les vuelvo a retomar este punto. Y por último, hay un tono gris azuláceo, que aquí se ve con una figura del espectro que se parece mucho más al que se detectó en las pinturas rosas, pero no se encuentra en la misma onda. Así que para algunos fenómenos químicos y físicos se puede dar este tipo de giro. Tal vez la cochinilla se preparó de cierta forma para dar este tono azul-gris. Y la segunda cosa que salió es que ¿qué significa si no vemos esto en este espectro en el tono café? Vamos a la química, vamos a ver. Esto ya se ha dicho varias veces que dependiendo de cómo se prepara la cochinilla, se puede dar una amplia gama de colores. Así que al simple ver un color no puede uno decir, bueno, eso es cochinilla. No, no se puede. Y también hemos dicho que la molécula colorante principal en ácido carmínico es muy dependiente del pH y podemos obtener colores muy lindos si ponemos una gota de esta solución en un sustrato de papel neutral, pero se puede ver que el color es altamente sensible al pH. Eso quiere decir que se puede escoger esto como un material colorante, pero es altamente sensible a las condiciones químicas. Y como dijo Joe Kirby ayer, para preparar un pigmento hay que usar, aparte del ácido carmínico, otros ingredientes. Sabemos a partir de fuentes históricas que se usaba el aluminio y el alumbre
el aluminio de alumbre potásico. Y aquí es lo que vemos. Vemos los cambios de colores y en el pH neutral tenemos preservación, la formación de un sólido y ya se dijo también ayer que es el excedente de alumbre que se precipita en un sustrato mineral, alúmina hidratada, colorado por ácido carmínico complejo. Y entre más ácido carmínico va a variar de rosa a una tonalidad muy oscura. Podemos preparar entonces con los polvos la pintura. El color cambia dependiendo de la cantidad de ácido carmínico que se usó en la precipitación. Aquí tenemos el espectro de reflejancia que tenemos, es la señal que estamos buscando. Y dependiendo de cómo se preparó la pintura, siempre está presente, pero cuando el color oscurece y oscurece más, y aquí está imposible casi de ver, esto significa que si preparamos una laca púrpura con ácido carmínico, la señal desaparecerá. Estos fueron experimentos de laboratorio, químicos. Todos los productos que yo usé eran puramente químicos, usando las preparaciones de recetas de pintura más complicadas, biológicas, pasos de como calentar y otras cosas. Y Tatiana Falcón está trabajando en eso, así que no abundo, pero ella me permitió analizar su muestra. Y aquí vemos que dependiendo de cómo se prepara la cochinilla, se obtienen distintas tonalidades de color. Y la buena noticia es que la señal que estamos viendo no se mueve, no cambia, a veces un poquitito, pero siempre permanece aquí en esta zona. Y es lo mismo para las capas transparentes. Pero en las capas opacas es exactamente lo mismo, el mismo material que se torna más complicado y en realidad perdemos hasta la señal. Las siguientes dos razones que dificultan la detección de la cochinilla son, como hemos visto, que la laca carmina puede variar de rosa a púrpura, es característica y congruente la forma de absorción, no cambia y la señal se detecta en bajas concentraciones y en mezclas complejas, pero es más complicado verlo en concentraciones altas de tinte. Así que esa es la respuesta a la primera pregunta acerca de la pintura molida. Ahora, la segunda parte, aun si no se ve la señal, puede aún así ser cochinilla o bien puede ser otra cosa. Una vez más, ya lo dijimos, pero esta señal está aquí y también puede ser otra señal de la cochinilla, que no creo que sea el caso aquí. ¿Qué pasa cuando mezclamos ácido carmínico con algo más? Sulfato ferroso y se torna en un tinte interesante entre gris y azul. Aquí se precipita como sólido también en el pH neutral. He preparado también una laca con este sulfato ferroso. Y cuando vemos la parte visible, se ve muy oscuro porque absorbe la mayor parte de la luz visible. Así que la línea azul, que es la laca ferrosa de cochinilla, no tiene ninguna de las características del espectro asociadas normalmente con la cochinilla. Y bien, podemos actualizar esta información y las relaciones al mezclar más y más agente de unión con la laca. Tiene un espectro específico de absorción, pero no presenta lo que estamos buscando específicamente. Así que no es así como se preparó este azul grisáceo. Nos lleva a la segunda pregunta del análisis y me preguntaba si podíamos cambiarlo hacia ondas más altas. En otros experimentos se ha hecho, pero en un cierto momento me detuve porque cuando
recibí las muestras de Tatiana Falcón, las muestras gris-azul, analicé muestras que no eran basadas en cochinilla y tuve un calce aquí con el extracto gris-azul de una flor azul. Entonces es una explicación tal vez más sencilla para este color y una receta específica de cochinilla. Para concluir, hemos detectado un uso definitivo de un pigmento antraquinónico en el pigmento de laca, probablemente cochinilla. Recordarán que hay dos partes del documento. Se detectó en dos partes, en el pigmento rojo, también se detectó en las pinturas rosadas en ambas partes, con una diferencia en la receta interesante aquí. Arriba se ve más transparente, probablemente sea un rojo diluido, y en la parte inferior el análisis nos arrojó un signo más, una señal más fuerte de calcio. A lo mejor se mezcló con gis. Creo que es laca roja mezclada con gis. Ahora, el color marrón de ambas partes se produjeron exactamente igual al mezclar la laca con un tinte amarillo, no sé cuál, y las pinturas en marrón de la primera parte, por las cuales sospecho que fueron mezcladas con índigo o añil, y había una característica que ya había salido sobre esto. Y en el caso de la pintura marrón de la segunda parte, no sé a ciencia cierta, puede ser cochinilla, puede ser una laca muy oscura que evita la detección de la señal que estoy buscando, y puede ser otra cosa enteramente. Y por último, el gris creo que no es cochinilla. Podemos pensar en otras alternativas. Hay un uso homogéneo de la cochinilla en ambas partes del documento. Tenemos diferencias en las recetas. No detectamos influencia europea en todos estos colores. Así que encaja muy bien con lo que ya sabemos de la tradición y tecnología de colorantes precolombinos. Me queda mucho trabajo por delante. Recientemente, en septiembre pasado, hice un escaneo del documento y mediante imágenes de alta resolución. En cada punto tengo la reflejancia en donde podemos extraer el espectro para cada píxel. Vamos a ver dónde hay cochinillas, si aquí, aquí o allá. Podré mapear la presencia de la laca cochinilla en el documento. En caso de permitirnos tener muestras, me encantaría usar muestras, podría yo tal vez trabajar en la composición colorante precisa de las lacas rojas, que nos pueden arrojar buena información sobre qué tipo de especie de cochinilla se empleó. Y por último, tengo mucho más trabajo sobre los materiales colorantes diversos. Me fui muy rápido. Hay muchas personas a quien agradecer, a los organizadores, a George, gracias por invitarme, y gracias a Andrea por la magnífica organización del coloquio, y también a Tatiana por las magníficas muestras que me brindó, y a nuestros socios fundadores, la Asamblea Nacional y Formación de Patrimonio. Muchas gracias a ustedes por su fina atención. Te felicito por tu trabajo, pero te quería preguntar, ¿por qué suponer que todas esas variantes tonales, todos esos otros colores, tendrían que provenir de la cochinilla, teniendo otras posibilidades de la fuente material? Se refiere a las fuentes europeas, the Mexican, the orange, the greens, the browns. Well, we did detect the signal that's specific Sí, of the red detectamos la lake, señal específica at de la least laca of the roja. presence of cochinilla, Al so menos I'm not sure I detectamos understand your así la question. presencia de la cochinilla. Creo que no entiendo tu pregunta, te lo voy a decir en inglés.
Bien, no estoy seguro de eso realmente, cómo responder, pero es cierto que todavía no lo he probado, pero sabemos a partir de las fuentes que otros colorantes rojos estaban disponibles ya, pero no he tratado de tipificarlos aún. Tu pregunta no era tan técnica. No. Creo que hay una... No me refiero a los colores rojos, los otros colores, los anaranjados, los marrones, cafés, esas tonalidades en donde trataste de encontrar cochinilla, también pueden haber provenido de otras fuentes. Así que, ¿por qué insistir en tratar de encontrar cochinilla ahí? Porque encontré las señales que asocio con la cochinilla. Claro, pudo haber otros tintes ahí, pero se necesitan otras técnicas para evaluar otros tonos. Gracias. Alejandro. También te felicito. Me llama mucho la atención el matlali, porque matlali es el nombre náhuatl para todo un grupo de plantas de la familia de las comelináceas. Quisiera saber cuál estudiaste y si es la flor, como la reporta Saúl. Bueno, ese es el trabajo de Tatiana, así que conteste Tatiana. A lo mejor, como tú vas a hablar de eso, ¿no? A lo mejor esa pregunta yo creo que vas a poder contestar, o lo quieres hacer de una vez. Bueno, con el micrófono. Sí, la planta que utilicé de matlali es una comelinácea, pero no tengo todavía perfectamente el dato, todavía la identificación perfecta. Están ya las plantas preparadas para que las revisen en el herbario y también las llevé y las tengo en mi casa creciendo en distintas macetas. Lo que hice fue utilizar las flores. Hice muchos experimentos tratando primero de hacer una laca convencional o fijarla sobre otros sustratos como cáscara de huevo. Todo eso falló y finalmente me funcionó ir moliendo los pétalos frescos sobre yeso. No sé si hay una última pregunta. Yo quisiera saber si, dentro de todo el estudio que ustedes han hecho, una página, otra página, otra página. En una misma página, tomando como referencia únicamente el color rojo, ¿esa página es exclusivamente mineral o están mezclados una parte mineral, otra parte vegetal? ¿Sí? O en una página hay puro vegetal, en otra pura mineral. Gracias. You mean in this document? ¿Se refiere a este documento? I only saw Solamente vi, take your headset off, sir. exclusively Solamente vi exclusivamente tintes orgánicos, de base orgánica, pero es cierto que solamente he analizado una página de cada sección, de cada parte en realidad, y dentro de cada página analicé ciertos puntos nada más, no toda la página, así que voy a tener que regresar y revisar los resultados iniciales para ver qué proporción del documento se usó en el experimento. Fabián, felicidades, una magnífica presentación. Y tengo una pregunta hacia ti. Con respecto al color amarillo y naranja, ¿tienes idea de su constitución química? ¿Será un flavonoide o no tienes elementos para poder todavía asegurar cuál es la constitución de estos dos colores? Lo que sí sé del amarillo en la segunda parte es que el análisis elemental arrojó más altas cantidades de potasio y alúmina. No sé qué tinte es todavía, pero sí sé lo que se usó para prepararlo. No calcio, no. Sí hay calcio presente en todas partes por el sustrato. Hay yeso,
por lo que hay calcio. Así que si hay una cantidad diminuta de yeso en los colores, no lo voy a ver porque siempre veo el calcio que está ya en el sustrato. Gracias. Thank you. Muchas gracias. A Fabián.